pues queremos centrarnos más en cómo definir o cómo detectar problemas en los cuales los barridos sean una opción de resolución. No son siempre la única y tampoco son soluciones puras, por así decirlo. ¿Qué significa? Que a lo mejor una solución o un problema no solamente ocupes un barrido, también ocupes a lo mejor otro tipo de solución, pero dentro del algoritmo de la solución tengas que usar un barrido. ¿Pero qué es un barrido? Bueno, two pointers, ya estuvieron trabajando ustedes, por ejemplo, con arreglos de números, y tienen aquí, por ejemplo, estos estos dos apuntadores, y pues tenían que indicar pues de cierto tamaño de una ventana, pues ver justamente eh, pues qué es lo que sucedía dentro de, por ejemplo, si estuvieran ordenados, si sumaban cierta cantidad o algo por el estilo, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a extender un poquito más eso de tu pointers, vamos a hacerlo un poquito más general. Por ejemplo, si les pidiera un algoritmo para decirme si un número o una cadena es palíndromo, ¿cómo lo programarían? ¿O cómo resolverían el problema? Indíquenme si este número 10201 es un palíndromo o en el caso 22131 si es un palíndromo. Bueno, para empezar, ¿qué es un palíndromo? ¿Qué significa que sea palíndromo? ¿Alguien me puede decir? Eh, por derecho y al revés. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo harían un problema para resolver o un algoritmo para resolver este tipo de ejercicios? Pues Pues partiendo de la técnica de two pointers que vimos, podríamos tener un apuntador al principio de la cadena y otro al final de la cadena. De este modo iríamos iterando hasta que lleguemos a la mitad de la cadena. Y ahora sí que mientras los símbolos, caracteres sean iguales, seguimos. Y si encontramos alguna diferencia, pues ahí termina. Exactamente, ese suena muy buen planteamiento, justamente. Pero ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría cuando son cadenas como tipo, no sé, el clásico de Anita, lava, latina, donde pues ya tenemos espacios, a lo mejor es no case sensitive, es decir, que no importa si son mayúsculas o minúsculas. En este caso, ¿qué, qué modificaciones le harían al tipo de problema? Esos son espacios, nada más que los quiero poner de otro color. Pues que se falta el espacio. Que se salte el espacio, por ejemplo, exactamente. Y si fuera case sensitive, la que no case sensitive, por ejemplo, que aquí fuera A mayúscula, pero obviamente como este es A minúscula, pues diría, oye, pues este símbolo en ASCII es diferente a este otro símbolo en ASCII. Entender el problema. No estamos codeando, no estamos pues viendo límites ni nada por el estilo, estamos entendiendo el problema. Por ejemplo, más o menos todos entienden lo que es un grafo o un árbol, ¿no? Que son nodos, en este caso vamos a trabajar con árboles binarios, que tienen aquí nada más dos hijos a lo mucho, y pues se pueden extender a izquierda y derecha. Y queremos saber si este árbol está
tiene cierta simetría. Ahorita no piensen en algoritmos, si alguien sabe si es BFS, DFS, ahorita no piensen en eso. Estamos ahorita con punteros, con two pointers. O, en este caso, más extendido, con barridos. Ya vieron, por ejemplo, lo de el del palíndromo, que tienes un puntero al inicio y otro puntero al final. Bueno, este es un puntero. Pero, por ejemplo, para esto, un árbol, ¿cómo podríamos nosotros, con dos punteros, saber si está equilibrado o, bueno, por así decirlo, que tiene cierta simetría en la vertical? Es decir, que lo mismo que está del lado izquierdo pasa igual del lado derecho. Pues no sé muy bien cómo funciona, pero a lo mejor por fuerza bruta sería ir iterando en cada nivel y contar que el número sea igual, ¿no? No conozco muy bien cómo funciona la estructura, pero a lo mejor pienso en algo que así pueda funcionar. Podría ser, a lo mejor un poquito costoso, pero podría ser, justamente. Pero, por ejemplo, con dos punteros, que tuviéramos un puntero que inicia aquí, en la raíz, dos punteros. Podríamos tener Ajá, uno como en la derecha y uno en la izquierda e irlo bajando. Y si cuenta que tiene dos, dos subnodos, pues lo seguimos exactamente, bajando. exactamente. Entonces, justamente lo que estamos haciendo es decirle esta cosa de, oye, pues checa si lo que está, uy, se no tiene selección, si lo que está del lado izquierdo es igual a lo que está del lado derecho. Obviamente, pues aquí ya es lógica de apunteros, lógica de con funciones, lógica con apuntadores, cosas por el estilo. Pero la idea justamente es un barrido en los cuales nosotros, al ir iterando por niveles, hacia profundidad, por ejemplo, podemos ver si tienen los mismos componentes de un lado que del otro. Y ya podemos subdividirlos en pequeños problemas. Por ejemplo, si encontramos una bifurcación, pues que no, lo tome como si fuera otro nodo, otro árbol, y cheque si hay lo mismo. Ok, perfecto. Y por ejemplo ahora, eh, este 2 de tener dos elementos distintos que sumados den como resultado un número K. Algo que hicimos fue tener dos punteros, uno al inicio y otro al final, y dependiendo de la suma, si era menor o mayor al número objetivo, pues movíamos el puntero extremo izquierdo si le faltaba, o bajábamos el puntero derecho si se pasaba. Perfecto, justamente. Y pues lo que hacían era como una especie de gusanito, ¿no? Crecía bueno, como que subía, crecía y después empezaba a recorrerse. Ahora quiero con esa misma idea que resuelvan este ejercicio que les tengo aquí. Am, es este, si no mal me acuerdo. Sí. Si ya tuvieron la clase de básicos, probablemente ya lo conozcan. No se preocupen, no vayan a hacer spoiler. Y de todas formas, si ya saben cómo resolverlo con two pointers, piensen otra manera de resolverlo, si es que da tiempo. Pero vamos a dejar unos 5 minutos
quiero que piensen justamente en los problemas que ya resolvieron con tu pointers. Se puede resolver con tu pointers. Y resuelvan ahorita se los voy a copiar. Se los voy a mandar al aquí, al de básicos. Ahí está, para que lo tengan a la mano. Y si no, pues lo vean aquí. Primero vamos a poner 5 minutos. Entiendan el problema y quiero que me den una solución, platicándolo así como lo estamos haciendo ahorita, pero con tu pointers. ¿Va que va? Sí, está bien. Ya medio tengo una idea. A ver, coméntanos, ¿qué se te ocurrió? Bueno, lo que entendí del problema es que para nuestro número n, por ejemplo, ahí nos muestra el 15, ¿no? Tendríamos que, pues, mostrar todas las formas de obtener el número que nos indican como suma de uno más enteros positivos, ¿no? Ujú. Algo que no había leído del problema, tienen que ser todos consecutivos, ¿verdad? Así es, todos son consecutivos. Ok, ok, ok. Sí, esta la cambia un poquito. Bueno, cambia un poquito lo que podríamos hacer. Em, la solución que se me ocurre es como empezar con un puntero que esté en la posición más a la derecha. En este caso, por ejemplo, con el 15, pues empezaríamos con el 15, ¿no? Y bueno, ese sería el primer caso. Para el segundo empezaríamos con otro valor. Ahora sí que nos iríamos moviendo hacia la izquierda, ¿no? Por ejemplo, con el 14. Ujú. Y probamos si el 14 con el 13, que es el número que está a su izquierda, si sumados dan 15. Y como no es así, pues nos seguimos moviendo hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, hasta que en ese caso llegamos, por ejemplo, como en la segunda bolita, al 8, ¿no? Y ahora sí que probamos 8 más el que está a su izquierda, pues lo probamos y suman y ya. Y ahora sí que si da, pues nos seguimos moviendo seguimos moviendo nuestro puntero hacia la izquierda y pues vamos contando las veces que sea válido. Ok, es una buena forma. Eh, un poquito, ¿cómo se le puede decir? De fuerza bruta, pero puede ser. Solo que no sé si te diste cuenta que las consideraciones es que va hasta 10 millones. ¿Crees que un arreglo de 10 millones de enteros entre en memoria? La verdad, yo no sé. A ver, si ponemos el entero a 32 bits por
10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, son 10 millones, 320 millones y entre 1024 bits es un kilobyte. Esos son 3112 kilobytes. Y eso entre 1024, 31 megabytes. Bueno, todavía sí entra en. Uy, no. No, no 31, es variar, que lo divides entre 10.024. sí, 312500 entre 1000. Perdón, es que el 305 megabytes. Entonces, aunque estuvieras usando enteros de 32 bits, se te va de la memoria. Exceso de memoria. Yo estaba pensando que para obtener la suma, obviamente, ¿no? La suma de dos números tiene que estar cerca de la mitad, ¿no? Entonces, ahí el 15, pues nos vamos a ir a la mitad, ¿no? Que sería el 7 y 8, ¿no? Y tenemos que buscar dos números, así algo así como una pequeña búsqueda binaria, ¿no? Nos vamos ahí a la mitad de 15, pues es 7 y 8, ¿no? Vemos si esa suma da 15, ¿no? Si es menor, esos dos números los recorremos hacia abajo, ¿no? Entonces vamos a encontrar la suma eventualmente de dos dígitos, ¿no? De 7 y 8. Luego vamos a agregar un tercer como puntero, por así decirlo, para tener ahora tres números y nos vamos a ir hacia la izquierda, porque pues nunca una suma de números después de la mitad pues nos va a dar el número objetivo, ¿no? Siempre tiene que ser hacia la izquierda, ¿no? Si lo vemos como que en una línea. Entonces vamos a empezar con 2 en la mitad, ¿no? Luego de la mitad vamos a empezar con 3 y vamos a recorrer hacia la izquierda hasta que encontremos ese tercer número, ¿no? Luego con 4 otra vez hacia la izquierda, así como iterativamente. Siempre vamos a partir de la mitad hacia abajo, nunca vamos a partir de la mitad hacia arriba. Creo que Exacto, esa eso es fue. un muy buen punto, es una muy buena consideración. Es verdad. Y si se pasa del número, bueno, si ya tengo una suma, ya por ejemplo lo guardo en una respuesta, le voy aumentando y voy buscando si hay más opciones. Entonces recorro el de inicio hacia, bueno, lo aumento más y así sigo hasta la mitad del número que, bueno, hasta la de n, a la mitad de n, porque pues no va a haber suma más grande si seguimos, pues. Y también me di cuenta que, por ejemplo, en números impares llega hasta la mitad del número a más uno y números pares creo que no, a menos de, creo que nada más tiene como una solución, que sería una sumatoria que dé par y el mismo número. Ujú. Ándale, órale. Ya son más detallitos, pero sí, justamente esa es una muy buena forma. Uno tiene un puntero que virtualmente, por así decirlo, vamos a decir que apunta a un uno, y otro puntero que virtualmente, porque como tal no son punteros, vamos a decir que son variables. Entonces sería entero puntero uno, que es igual a 1, y entero, que es puntero 2, igual a 2.
Un punto y coma, si no, no compila. Y justamente lo que estamos haciendo es hacer esas sumas, sumando los valores. Vamos a hacer una sumatoria de los valores del rango entre estos dos. Y cuando lleguemos al número, cuando esto sea igual al valor K que estamos buscando, porque si se dan cuenta es el mismo problema que resolvieron anteriormente, que es encontrar dos números que sumados den un valor K, nada más que aquí en vez de ir buscando por espacios o por lugares, por posiciones, aquí están sumando por rangos. Y justamente ya en el caso que sea igual, pues ya, el resultado, resultado más uno, más. Porque si se dan cuenta no te dice que imprimas los resultados, solamente te digas que digas cuántas sumas hay que dan ese valor. Muy bien, entonces, esto es lo que podemos hacer, tener en vez de punteros como tales directos, tener dos variables que lo que hacen es virtualmente funcionar como si fueran punteros hacia un arreglo imaginario, por así decirlo, de valores que están ordenados, así hasta el n, por ejemplo, que es el que estamos buscando, o n sobre 2. Y ya si quieren podemos hacerlo tope. Bueno, así no se escribe el tope. Pero bueno, da igual. Sí. Y ya ir iterando sobre estos. Iterando y haciendo las sumas. Pero hay una cosa que nos puede aquí facilitar. Para evitar hacer esas sumas, de por ejemplo, es que cuando recorro hacia la derecha tengo que sumarle el siguiente número. Cuando recorro el siguiente tengo que restarle el número anterior y sumarle y calcular el valor del que estoy apuntando. Para evitar hacer ese tipo de manejos entre números y evitarnos problemas, ¿saben si existe alguna fórmula o función que ya nos dé sumas de rangos? ¿Sumas de números consecutivos? Sí, me parece que sí hay una... Sí hay fórmula. El de Gauss, ¿no? No, Checa Geometría. también. no la tengo de Exactamente. memoria, pero sí la tengo guardada. Ándale, no te preocupes. Lo importante es que sepas que existe. Derecho, no sé, sería aquí puntero derecho, que sería eh, este de aquí, que está de este lado. Y le voy a restar la fórmula de Gauss, pero del puntero izquierdo, para que así, por ejemplo, este puntero izquierdo, por ejemplo, que ya sumamos de ¿no? Del 1 al 5, o por ejemplo, que sea del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, por ejemplo, el puntero izquierdo va a tener toda esta suma del 1 al 5. Pero yo no quiero del 1 al 5. Yo quiero, por ejemplo, del, del 5 al 7, que estemos evaluando ahorita. Del 5 al 7. Entonces,
Y, por ejemplo, Gauss de puntero derecho nos daría la suma del 1 hasta el 7. Entonces, si a este que es mayor le resto del 1 al 5, ¿qué solamente tendríamos en nuestros punteros? ¿Sería 6 y 7 las únicas sumas que se harían? Exactamente, pero ¿qué está apuntando el lado izquierdo? En el 5, ¿verdad? Sí, Entonces aquí hay que tener cuidado. Y aquí solamente voy a probar esto un poquito. Ahorita lo checamos bien en código. Esto lo vamos a ver en código. Entonces aquí nada más tener cuidado, que sería puntero izquierdo -1. Para que así sea el rango completo y no nos salga de repente que pues no tomamos en cuenta algún detalle. Que bueno, para este código en específico no afecta tanto porque no nos pide que imprimamos los rangos. Aquí pues nada más nos dice que indiquemos cuántas sumas encontramos. Sin embargo, si hubiera un problema que nos indique, dime cuántas encontraste y además cuáles son, imprime las 4, pues ahí sí tendríamos que tener cuidado con los límites de los números. Y ¿Podrías creo que repetir, porfa, por qué el -1? Me hice bolas. Ah, sí, cambio esto y borro. Ok. Y creo La que fórmula, incluso hay una como aplicación de la fórmula en la que tienes 2 por A menos B, me parece. A más B entre 2 y eso ya te da creo que el rango entre dos números. esa no me la sabía. Esa no la he checado, pero bueno, ahorita si quieres la probamos. Pero bueno, contestando, Gauss lo que te hace la suma, es la suma en rango del 1 hasta el número que quieres, hasta el n. O sea, siempre va a iniciar en 1. Entonces, por ejemplo, si tú haces la fórmula de Gauss hasta el 5, si aquí aplicas Gauss del 5, te va a sumar del 1 hasta el 5. Entonces aquí vas a tener 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Pero pon tú que estás calculando el límite de entre la suma del 5 y el 8, para que sea un poquito más extendido. En este caso, este no es aquí. En este caso, como los colores no me salen, rayos, aquí es al revés. Aquí sería, entonces sería más 6, más 7 y más 8. Tú lo que buscas es este rango, del 5 al 8. Entonces tú necesitas todo esto, tomando en cuenta el 5 hasta el 8. ¿Ok? ¿Hasta aquí vas bien? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, si tú aplicas la fórmula que ahorita vimos, que siempre lo apunto mal, eh, que sería, por ejemplo, Gauss del límite superior, que sería 8, menos Gauss del límite inferior, que en este caso sería 5. Vamos a dejarlo así por mientras. Si tú aplicas esto, esta parte del código o esta parte de la fórmula te va a dar todo este rango del 1 al 5. Y si se lo restas, vas a eliminar todo esto. ¿Y qué pasa? Que ya no estás calculando el rango del 5 al 8. Estás calculando el rango del 6 al 8 porque eliminaste el 5. Ah, ok, ok, vale, vale, sí, ya comprendí por qué hace -1. Muy Ajá. claro, gracias. Entonces, justamente para respetar este rango, para que esté en consideración el 5, pues le ponemos el -1. Y pues ya, aquí se acota y ya, se borra todo esto. Y ya el 5 ya está dentro de la sumatoria. Sí, todo esto. Por eso es el -1. Vale, perfecto, gracias. Ok, vamos ahora al escritorio. Vamos a borrar todo esto. Ok, hasta ahorita la idea está clara, ¿verdad? Ok. Sí, sí,
Ok, entonces vamos a irnos al código para que vean cómo es. Vamos a ignorar todo esto. Ok, perfecto. Ok, aquí está. Este es el código. Aquí está el main. Yo siempre pongo la función aparte, no sé por qué. Me gusta hacerlo así. Pero ustedes pueden hacerlo como quieran. Mi lectura rápida. Aquí está. Mando a llamar la función resolver y me retorna un 0. Y vamos aquí, a la parte de resolver. En este caso tengo mis dos punteros virtuales, como tal no tengo ningún arreglo, por ende no ocupo memoria más que las variables que ocupo. Y tengo mi variable left, que sería izquierda, y right, que es derecha. Ambas las inicializo en 0, por facilidades. Tengo mi variable de límite, que es la que voy a indicar hasta dónde voy a llegar, y mi resultado. ¿Por qué pongo el igual a 1? Porque este tipo de ejercicio, este código, cuando llega hasta el final, cuando los dos punteros se juntan, ya no me suma el resultado. Y como se dieron cuenta, el número por sí solito, por ejemplo, si quiero saber el ejemplo de cuántos dan 15, pues el 15 solito es un resultado. Y este no me lo considera el código, entonces tengo que agregarlo, al menos en esta forma de implementarlo, aquí. Aquí no lo hice yo dividido entre dos, pero también funciona. Entonces ya lo leo y ya hago el while mientras R sea diferente del límite. ¿Por qué R? ¿Por qué right? Porque si se dan cuenta, tú- a la derecha, tiene posibilidad de incrementar el valor R. No. No, ya es pues el tope. Exactamente. ¿Y L qué es lo único que haría cuando vaya avanzando? A ver el de la izquierda. Ajá, pero cuando vas moviendo en la izquierda, el número del rango, va incrementando o va sumando o va disminuyendo. Subiendo. Disminuyendo. Aguas. Exacto, el de la derecha. El de la izquierda, perdón. El de la derecha suma. Y el de la izquierda, cuando va avanzando, disminuye el valor. Va acortando el valor por la forma en que está ahorita implementando. Entonces, en este ejercicio en particular, no es necesario que los dos punteros lleguen al final. Habrá otros que sí sea necesario que el L y R estén hasta el final del arreglo, pero en este particular no es necesario. Ya con que R llegue al límite, pues ya no necesitamos iterar más, no necesitamos hacer muchos más cálculos. Y aquí tengo el prefix sum y aquí ya tengo la fórmula de Gauss. Aquí la implementé de estas dos maneras. Esta es la fórmula que obtuve, es R por R más 1. Si quieren apuntarla, no es necesario, ustedes la pueden simplemente hacer, que es R, que multiplica a R más 1, menos, menos L, que multiplica a L menos 1, y todo eso entre 2.
Este -1 tengan en cuenta que es por el problema del rango, pero esta fórmula es la que funciona para las sumas en rango que que se vayan moviendo. Es decir, si queremos saber la suma, aquí está L y R, entre 5 y 10, L toma el valor de 5, R toma el valor de 10, lo ponen en la fórmula y ya da el valor. ¿Y cómo se obtuvo esta fórmula? Bueno, es simplemente álgebra. Entonces, por ejemplo, hacemos la de n por n más 1 entre 2. Ahorita no voy a poner más detalles. Y eso le voy a restar la otra fórmula, que sería, no sé, p por p más 1 entre 2. Bueno, aquí sería, este sería R, perdón, R, este sería L. Ya hacen el álgebra, le dan los valores y todo, y ya da esta fórmula. No, esos detalles no son tan específicos. Ustedes pueden implementarlo más sencillo. Yo hice ese trabajito ahí de hacerlo así, pero no se preocupen. Ustedes pueden, por ejemplo, implementarlo así. Aquí está. Como Gauss, de n por n más 1 sobre 2. Y ya solamente mandan a llamar a la función. ¿Todo bien hasta aquí o me regreso? Sí, todo va bien hasta ahorita. Ok. Entonces ya calculamos con la fórmula de Gauss. Aquí la mando a llamar. Y ya. Esa es la lógica de los apuntadores que probablemente ya han estado trabajando. Si la suma que calculé es igual al límite, es decir, al número que estoy calculando o que quiero obtener, al resultado le sumo 1 y a mi puntador de la derecha lo voy a recorrer. ¿Para qué? Para que el número crezca. Entonces tengo aquí mi número, voy a hacer que este avance un poquito más, lo tengo acá, y ahora que este número es más grande va a entrar a las siguientes iteraciones. Ahora, si el prefix sum es menor al límite, que significa que el número que calculé, pues todavía no alcanzo a llegar. Y por lo mismo, de la forma en que se comporta este algoritmo, cuando yo recorro el apuntador derecho, el número crece. El número va a crecer. Y en cambio, cuando yo recorro el apuntador izquierdo, el número se va a hacer más chiquito. Evaluaciones de qué número es, lo pueden hacer directo. No afecta el algoritmo. En este caso, el res empieza en 1 era porque estamos contemplando el caso de hasta la derecha, que es el mismo número, ¿cierto? Exactamente. Y Vale, igual para ustedes, si lo quieren hacer entre el límite sobre 2, como lo estábamos comentando, igual tendrían que hacerlo igual a 1, porque no va a llegar, obviamente, hasta el final. Ujú, ok. ¿Hasta ahora todo bien? No Tengo entendí una bien. pregunta. Sí. Perdón, sigue tu primera. No, ahorita. Es que no entendí muy bien parte de dividiendo el límite entre dos. Lo que se había comentado hace rato, que
por ejemplo, cuando sumas en rangos, no es necesario que hagas toda la suma, entre el 1 hasta el n. Porque obviamente cuando llegas a la mitad, todas estas sumas van a ser siempre más grandes que el n. Entonces, matemáticamente tú puedes descartar todas estas porque no van a aportar a la solución. Realmente todas las soluciones se van a encontrar en este rango de aquí, entre el 1 y el n sobre 2. Y ya, por ejemplo, si queremos ser un poquito más estrictos, podemos hacerlo la función tope, que sería, bueno, aquí sería n sobre 2 más 1, para que así no hagas todas las iteraciones, sino que se recorte la complejidad y solamente haga la mitad de búsqueda. Va. Ok, gracias. Porque, por ejemplo, en el ejemplo del 15, es a lo que vamos, que era lo que iba a comentarles. Gracias por ese punto. Eh, lo que, lo que quiero explicarles con este ejercicio de barridos es que realmente barridos es un nombre genérico para un montón de formas de hacer funciones o de hacer soluciones de ejercicios en los cuales tienen la idea de recorrer algo. Realmente la idea es de recorrer. Recorrer. Esto es una O. Esto es una C. Entonces, ahorita los ejercicios que trabajaron de two pointers, la clase pasada con mi compañero, pues fueron aplicados de recorrer un arreglo. A lo mejor estaba ordenado, a lo mejor no estaba ordenado. eh, Ustedes pues avanzaban dependiendo del problema, a lo mejor recorrían izquierda a derecha, a lo mejor iniciaban en la parte final del arreglo. Ahí pues ya era la forma en que se implementaba. Pero la idea era de tener dos, ¿cómo se dice? Dos referencias hacia un arreglo. Sin embargo, barridos, que encapsula tu pointers, esto está dentro de barridos, tu pointers está dentro de barridos. O sea, aquí barridos es grandote y tu pointers está por aquí, adentro. Y por aquí todos estos barridos. Si se dan cuenta es más general. Por eso los ejemplos que poníamos al principio, de los grafos, de los árboles, porque no necesariamente necesitamos una estructura física o implementada directamente para hacer un barrido. Y ahorita con este ejemplo vimos que no necesitamos implementar directamente un arreglo que vaya hasta 10 millones. Simplemente entender la idea y que si existe alguna fórmula o algo que nos facilite la memoria o que nos facilite el cálculo, pues podemos aplicarlo. Y realmente es la misma idea del barrido. Esto es realmente la implementación de un barrido. Es muy parecido probablemente al ejercicio que hicieron anteriormente, ¿no? O la lógica cambia un poquito. Lo único que no me quedó como muy claro es la forma en la que se mueven y aumentan. ¿Por qué cuando el izquierdo se mueve y aumenta y cuando el derecho se mueve? Ahí fue como que me confundí un poco. Ok, no te preocupes. Bueno. Mm, sí, lo que hacemos en este caso específicamente es que cuando tú tienes los números aquí,
Aquí puntitos suspensivos hasta el n. Tú como tienes aquí tus dos punteros, que sería el L, no, left and right, L y R, tú lo que vas a hacer es sumar en rangos, como ya habíamos dicho. Pero en esta ocasión, cuando el R crece, cuando el R se mueve sobre el arreglo, se mueve entre comillas, obviamente esto no está implementado directo, aumentas este rango de suma. Entonces, por ejemplo, el R puede llegar del 1 hasta el 5, porque el R está acá y el L se quedó acá. O puedes llegar del 2 al 20, y aquí está el L y aquí está el R. Y si te das cuenta, siempre que aumenta el R, que el R crece, esta suma va a crecer también. Porque obviamente le aumentas un número más grande, significa que la suma va a ser más grande, ¿verdad? Bueno, no ser que sean números negativos, pero ese es otro problema. Ok, ¿Hasta aquí vas bien? sí. Ok. Entonces, ahora cuando recorres el L, cuando la L se recorre o se mueve, tú estás acortando esta suma. Ya en vez de sumar en el 2, a lo mejor sumas del 4 al 5. A lo mejor en vez de sumar del 2 al 20, vas a sumar del 9 al 20. Y la suma se hace más chiquita. Ya esta suma va a ser más pequeña. Esta va a ser una suma más pequeña que sumar, por ejemplo, del 2 al 20. Esto es una flecha, para que no piensen que es una resta. La suma del 9 al 20 va a ser más pequeña. Pues ya no necesitamos ese número, necesitamos avanzar. Pero ¿qué pasa cuando el número es más pequeño? Pues como los punteros siempre suman en rango, pues tú quieres obtener números más grandes. Entonces acreces este rango, haces que esto sea más grande todavía. Y en cambio, cuando el número ya se hizo más pequeño, cuando lo digo, el número se hizo ya muy grande, que se sobrepasó, pues entonces lo que tienes que hacer es acortar este rango. Decir, oye, pues ya, vele quitando números, ya no necesito más. Ok, ok, sí, ya me queda más claro. Ok, muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? No he checado los Todo bien. comentarios. No, no han comentado nada. Ok, muy bien. Vamos a dejar otro problemilla. Esto se los voy a también
implementas directo. Pero es la misma idea, realmente. ¿Alguien me puede platicar qué tenemos que hacer? Pues según lo que dice es que tenemos básicamente nos van a dar el arreglo y cada uno de los índices que tenemos que sumar, como el primero dice del 1 al 1, ahí daría 4 porque nada más da 4, ¿no? Creo que dice algo de 1 al 2, algo así, y da 5 porque es 4 más 1, 5, y al final va de 0 a 2, que serían los tres números, índice del 0 a 2, que ya te daría el 6. Exactamente. Muy bien. Oh, ay, rayos, me lleva esa cosa. Ok. Nada más que este es un ejercicio con trampa, pero bien. La idea se entendió perfectamente. Vamos ahora con los límites. Ya tenemos que son el input, que son, por ejemplo, 3 elementos. Nos dan después los 3 elementos. Y después nos dicen cuántas cosas nos van a preguntar. Entonces, este es el n. Después, este es el array de tamaño n. Y estos son, por ejemplo, las consultas. O en inglés, queries. No sé si esté bien escrito, pero ya ni modo. Y ya obviamente, pues aquí nos van a dar las n queries. Bueno, las q queries. Ya, sí, ahorita me va a matar mi profesor de inglés, pero da igual. Es con IE, de hecho. ¿Con i? Con IE, sí. ¿Queries? ¿Así? Queries, sí, sí, sí. Ándale. Está raro. Bueno, da igual. Da igual, no estamos en clase de inglés, así que aquí puedo darme ese pequeño lujito. Bueno, voy a dejarlo así como Q. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si te dicen que vas a hacer del rango 1 al 1, pues imprimes el número solito. Si es el rango del 1 a 2, pues vas a sumar el número 1 y el número 2. En este caso sería 1 más 4, 5. Y si dice que del rango 0 al 2, pues vas a sumar el rango 0 más el rango 1 más el rango 2. 1 más 4 más 1 da 6. Perfecto. Pero si lo aplicamos, si lo implementamos directamente así, de forma naive, de forma de fuerza bruta, a lo unga unga, ¿qué complejidad tendría este problema? Por ejemplo, tenemos un array de n números y nos van a preguntar qqueries. Que si lo implementamos de forma naive, a fuerza bruta, ¿qué complejidad tendría esto? Pensamos en el peor de los casos. Que por ejemplo nos pidan todo el rango. Por ejemplo, este es 0 a 2. ¿Qué tendríamos que hacer en cada movimiento? La complejidad sería Q por N. Exacto, porque sería Q por N o de Q por N. O de N, ajá. Porque serían N operaciones, porque estaría recorriendo todo el arreglo y lo haría Q veces. Exactamente. Exactamente. Por si no lo vislumbran, por ejemplo, aquí sería 1, 4 y 1. Y la Q, en este caso, pues Q es 3. En este caso es 3. Pero puede ser cualquier cosa, por eso lo ponemos aparte. Entonces, digamos que las tres queries que sea 02, 02 y 02. Entonces, si lo implementamos de forma de fuerza bruta, cada vez que nos llegue una query, vamos a hacer la suma del rango 0 al rango 2. Y eso es recorrer todo este arreglo. Básicamente es hacer un ODN, porque es de forma lineal. Hacer la suma es de forma lineal. Pero cada arreglo es ODN. En el peor de los casos, que sea de rango completo. Entonces, ODN vas a hacerlo Q veces, Q número de queries. Por eso se dice que la complejidad es O de Q por N. Porque vas a repetir ODN Q número de veces o Q número de queries. Y pues esto pues puede ser en pues N cuadrada o inclusive peor que N cuadrada, dependiendo del tamaño de la Q. Pero se puede poner muy feo, muy gacho, dependiendo de esta Q y dependiendo de la N. Bueno, la N ya tenemos un límite, pero Q también. En el peor de los casos, a ver, según
este problema. Vamos a ver los límites. Oye, me faltó borrar esto. ¿Cómo vamos? Vamos bien de tiempo. Pero te Va dan de... 7 segundos, ¿no? ¿A poco no entra cuadrático? Pues 10,000. Pero no llega a cuadrática. Casi. Es de 100,000 por 10,000. Pero imaginemos que esta cosa sea 100,000 por 100,000. Ya estamos apuntándole casi a un n cuadrada. Y bueno, este es un ejercicio sencillo. Pero si implementamos una idea fuerza bruta, pues esto se nos puede ir, pero muy, muy por encima. Y es lo que no queremos. Entonces, con un pequeño artilugio que vamos ahorita a aprender, vamos a descomponer este O de Q por N a pasarlo a algo más bonito, que lo voy a poner incluso de verde, a O de Q Más más N. Ya suena más bonito, ¿no? Q más N ya es tirando la lineal, ¿verdad? Bueno, más bien es lineal con una pequeña variable. Pero, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer para separar esta complejidad? ¿Cuánto nos da el límite? No dice. Sería programación dinámica, ¿no? Andar guardando Mm, los resultados. ¿Podrías hacer programación dinámica? Bueno, de hecho sí, técnicamente es programación. No es programación dinámica. Ahí es una cuestión. Si guarda los resultados, sí vamos a guardar los resultados, pero no es de P por un pequeño factor una pequeña cuestión de términos, pero está bien tu idea, es guardar los resultados. DP requiere que sea divide and conquer, y este problema, bueno, se puede hacer, pero es matar una mosca con un cañonazo. Muy bien. Hasta ahorita va bien la idea del problema, ¿verdad? ¿Se les ocurre por el momento cómo hacer esa división de elementos? Voy a poner aquí la N, aquí la Q. Llegó afuera la banda. ¿Alguna idea por ahorita? Vamos a guardar elementos, vamos a guardar resultados. Sin embargo, vamos a hacerlo de una forma bastante interesante. Y vamos a usar una técnica de barridos. Como vimos, barridos es algo un poquito más extenso. Entonces, no solamente vamos a usar punteros. Voy a extenderlo un poquito más. Voy a poner aquí un 5. 2. Pero es la misma idea. Recorrer un arreglo. Y con ese recorrido vamos a facilitarnos la complejidad. Ya estábamos viendo que de forma naif, bueno, de forma, o sea, de fuerza bruta, fuerza bruta, estamos tirándole a cuadrática, así casi, Q por N. Y ahora con el barrido vamos a separarlo de O de Q más N. Muy bien. De la forma que se presentó el problema, ¿cuál es el cuello de botella? Es lo que genera esta multiplicación. Que podemos pedir la misma query muchas veces. Exactamente. Que pedamos la query muchas veces. O vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a poner las queries, por ejemplo, 0 a 2, 0 a 2 y 0 a 2. Si repetimos esta query, vamos a hacer toda esta suma. Bueno, este no es de 0 a 2, sería 1, 2, 3, sería de 0 a 4, perdón. Que esto lo modifique. Bueno, sí, vamos a ponerlo 0 a 2. Para ahorita hacerlo problemas más sencillo. Okay. Vamos a hacer toda esta suma, después toda esta suma y después toda esta suma. Hasta aquí bien, ¿verdad? Y Sí, todo bien. si se dan cuenta, estos rangos se repiten. Se repiten, se repiten. Si tuviera aquí, por ejemplo, una suma de 1 a 1, pues sería este elemento solito. Pero pues ya aquí está dentro de este rango. O por ejemplo, 0 a 1 sería todo esto. Pero si se dan cuenta, ya está calculado anteriormente. Ya anteriormente
una función hash. La función hash lo que hace es evitar colisiones. Bueno, es un rollo más matemático, pero es la idea. Es hacer un cálculo previo para así facilitar después la obtención de datos. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una nueva n que le vamos a llamar prefix sum o suma de prefijos. Y lo que vamos a hacer es sumar, pero como si fuera una bola de nieve. Es decir, voy a iniciar en el primer valor, que en este caso es un 1, y después el siguiente voy a ir avanzando hacia la derecha como un barrido. Voy a recorrer ese elemento, voy a recorrer esa lista y voy a sumar todos los elementos acarreando los valores que ya tengo. Entonces, por ejemplo, 1 más 4 sería el 5, ¿no? Y después a ese 5 le sumo el siguiente. 1 más 4 más 1 sería el 6. ¿Por qué? Porque este número, esta posición, tengo este valor. En esta posición tengo la suma de ese valor hacia atrás. La suma de todos los valores hacia atrás. Y en esta posición tengo la suma de todos los valores hacia atrás. ¿Ok? ¿Me van siguiendo la idea? Sí. ¿Qué tiene de interesante este prefix sum? Pues que como es exactamente la misma idea de Gauss, ¿y se acuerdan que cuando sumas en rango y le quitas lo de que está detrás, pues se obtiene el rango intermedio? Es decir, si tú tienes aquí los valorcitos hasta n y le quitas esto a la suma, tienes todo el resto del rango. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se acuerda que hicimos esto con la fórmula anterior de Gauss? Sí, todo bien. Ok, pues justamente como este acarrea los valores, tiene la misma propiedad. Si tú, por ejemplo, le dices, oye, quiero saber el rango que hay por ejemplo, de 1 a 1, pues es solamente este valor, ¿verdad? Pues entonces le vas a decir el valor de prefix sum en la posición 1, bueno, en la posición 1, menos la posición anterior, el 1 menos 1, bueno, el 0, que es justamente lo que estábamos haciendo con Gauss, que sería 1 menos la posición menos 1, para que no nos quite el rango. ¿Y qué le va a quitar? Este realmente es un 0, aquí sería un 0. Entonces vas a restar el 5 que obtuviste aquí y este 1 que es en la posición 0. 5 menos 1 es igual a 4. Y es justamente este 4 de aquí. Y funciona para todas las posiciones, porque como este número acarrea la suma de todos los anteriores, y este número acarrea la suma de todos los anteriores, pues le quitas el acarreo de la suma anterior y obtienes solamente el rango que estuvimos trabajando. Es la misma idea de Gauss, pero ahora con números que no están, ordenados. Ya no hay una fórmula. Ya lo que hay es un arreglo de números que están sumados. ¿Hasta aquí va bien? ¿No los he revuelto? Entonces lo que vamos a hacer previamente es, por así decirlo, una iteración de 0 hasta el número n más grande y vamos a guardar eso acumulativamente, ¿no? Exactamente, lo van a guardar en un arreglo. En una Y regla. bueno, Ajá. y no sería hasta el n más grande, sería realmente recorrer todo el arreglo. Sería del tamaño de n, 0 a n. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí de n. Vamos a hacerlo, por ejemplo, 1, 5, 3, 2, 4. Entonces, ahora vamos a hacer aquí la suma previa, por eso se llama prefix sum, suma de prefijos. Y ustedes me van a ayudar. ¿Qué iría en la primera posición? 1. 1. En el siguiente, ¿qué sumaría? ¿Qué sería? 6, 6. El siguiente, 9, 9.
El siguiente, 11, 11. Y el siguiente, 15. 15, exactamente. Muy bien. Entonces, ya con esto, ya podemos hacer las queries. Voy a hacer una query, por ejemplo, de todo el rango. De 0 hasta 0, 1, 2, 3, 4. De 0 a 4. Por la idea que tuvimos es, voy a poner así más sencillo, prefix sum en la posición 4, que es la más alta, menos, ya encontramos aquí un error. Si hago aquí directamente la fórmula de 0 menos 1, ¿esto a dónde está apuntando? La memoria no inicializada. Exacto, la apunta como por acá afuera, ¿no? Esto ya dice que error de límite. Entonces, ¿qué podremos hacer para arreglar este pequeño problema? Por así decirlo, problema. Indexar en uno. Mm, Podríamos indexar el 1 o, por ejemplo, es que no hay de recorte. Sí, sí hay de recorte. Ah, Ay, no. Pensé que se puede hacer para recorrer, pero no. El valor absoluto no vale. Mm, Se puede también hacer valor absoluto, pero es un poquito más complicado. Eh, Podría bueno, ser una condición que en el caso de que si existiera el cero no hubiera resta. podría ser también. Nada más al inicio está poniendo que sí, si empieza con 0, no como poniendo caso especial, no restando. También podría ser un caso especial. Es justamente, pero para evitar codear tanto, porque podemos hacer el if 0, hacer este caso, if límite, hacer el caso, pero para evitar hacer tantas condicionales, que son muy buenas ideas y se pueden hacer, se pueden implementar, pero lo más sencillo que se puede hacer es agregar un 0. Un 0 al inicio, y ya con esto, este menos 1 se respeta, pero aquí también tendríamos que hacer una modificación, porque el 4 ya no sería aquí, ya estaría de este lado. Entonces tendríamos que aquí hacer una pequeña modificación que sea prefix sum del valor más 1 menos la prefix sum del valor, ¿cómo sería? Bueno, del valor como tal, porque sería menos 1 más 1. Sí, Este sí queda justo. igual. Ajá. Entonces ya esto se pasa de este lado, y ahora con este 0 ya no hay problema de límites. Ay, rayos. Que se pueden hacer los casos especiales de si es 0, si es límite, pero lo más sencillo que se puede hacer es poner un 0 al inicio. Y como es un 0, es el neutro aditivo, ustedes pueden hacer justamente el prefixo, y pues este 0 no modifica pues la suma de ninguno de los anteriores. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok, vamos ahora al, al código. Aquí está. Y vamos a status. Si es este, ¿no? Sí, sí es este. No. Submission, no. My status. Aquí está. No se ve. Aquí está. Ábrete. Ok, muy bien. Bueno, lo mismo, lectura rápida, no le hagan caso. Se lee la n, que es el tamaño del arreglo. Después se hace el arreglo 1, tamaño n. Hacemos el arreglo 2, de tamaño n, que bueno, eso también se podría modificar de n más 1. Y hacemos la suma. Suma igual a 0, porque en este caso tenemos que checar ese caso. Y aquí está justamente el prefix sum.
leemos, bueno, yo lo que hago es al mismo tiempo de leer el dato, lo voy a agregar a la suma. Lo agrego a la suma y lo agrego al array. Y bueno, aquí sí hice el caso que ustedes dijeron. Si es mayor a 0, pues hago la diferencia. Y si no, pues solamente hago un caso específico. Aquí yo sí lo hice de esa manera hace algunos años. Entonces ya lo que estoy haciendo en este caso es que al mismo tiempo que lo leo, que esto lo pueden hacer aparte, no hay ningún problema. Ustedes leen todo el arreglo y después hacen otro for en los cuales recorren ese arreglo y con la ayuda de una variable auxiliar o directamente sumando en el arreglo, los van agregando al nuevo arreglo. Entonces, por ejemplo, si aquí llega el 1, el 4 y el 1, leo el 1, la suma va a ser igual, en este caso va a ser igual a 1, y el array lo voy a agregar a 1. Después el siguiente dato va a leer un 4, 4 más 1, esto va a tener un valor de 5. Aquí está, este va a tener un valor de 5 y lo agrego aquí, 5. Y después, este 5 le agrego el 1 porque es más igual. Este va a tener valor de 6 y lo agrego al arreglo 2 y se va a hacer 6. Entonces ya tengo un segundo arreglo con todas las prefix sums. Y ya después, la siguiente parte es leer las queries. Voy a leer las queries y ya voy a checar. En este caso igual, el arreglo especial. Si se acepta el límite, lo hago así con el arreglo 2 menos el arreglo 2 con la posición -1. Y si no, pues solamente el arreglo 2 solito. ¿Hasta aquí alguna duda de la implementación del código, de la idea del barrido? Bueno, a mí en lo particular, o sea, me quedó bien claro como las soluciones de los problemas, pero no como tal la técnica. O sea, no entiendo realmente cuál es la diferencia. Bueno, no sé, no como tal la diferencia entre two pointers, sino, o sea, realmente qué es un barrido, ¿sabes? Ese es justamente el problema que tuve yo hace mucho tiempo a la hora de implementar estas clases o de preparar estas clases. Y es que como tal en la literatura y en los blogs de Code Forces y de los libros de programación competitiva, barridos es un nombre genérico. O sea, si tú buscas barridos como tal, no hay algo específico, sino que es un nombre genérico. Dígase aquí un nombre genérico. Genérico. Para hacer mil y un cosas. Entonces, dentro de barridos está la toPointers, que es lo que vieron la vez pasada. La siguiente clase vamos a ver lo que son sliding windows o ventanas deslizantes, que es una variación de toPointers. Vamos a ver también cuestiones de operacionales para toPointers. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden pensar la fórmula de Fibonacci, la serie de Fibonacci, como un arreglo de two pointers, porque este apunta a una posición y se apunta a una posición anterior, vas recorriendo el arreglo y con ese recorrido vas generando nuevos elementos. Entonces realmente es un nombre genérico para hacer muchas cosas. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas cosas? Que recorren. Es recorrer. Esa es la idea. Recorrer. Recorrer algo. Arreglos, como lo vimos, en el problema de Gauss no hay como tal un elemento, pero sí hay una serie de números. Aquí sí hay un arreglo. Vamos a ver después problemas donde necesitamos estructuras de datos como tablas hash. Entonces, es un nombre genérico que tú necesitas recorrer y hacer algo mientras haces ese recorrido. Aquí en este caso tuvimos que hacer un recorrido previo para poder hacer este arreglo de sumas y facilitarnos resolver los queries, lo que nos pedían, las consultas.
en los barridos, por ejemplo, en el two pointers, teníamos que recorrer con 2 punteros para poder resolver algo. A lo mejor teníamos que hacer una suma, a lo mejor teníamos que cambiar de posición, hacer pues un flip de datos. A lo mejor en otro caso tendríamos que hacer pues una operación XOR para lo que son bits. Entonces, es un nombre genérico y quiero que se queden con esa idea. Ustedes pueden hacer cualquier cosa con los barridos, siempre que tengan la idea de que, ok, esto como que suena a que tengo que recorrer algo o que tengo que pasar por una estructura de datos o pasar por unos datos. Y para facilitarme el trabajo, a lo mejor tengo que hacer un cálculo previo antes de contestar las soluciones o contestar los problemas. O sea, como operaciones con rangos o algo así. Sí, puede ser operaciones con rangos, puede ser como ahorita los prefix sums que estuvimos trabajando. O sea, puedes hacer muchas cosas. Realmente es un nombre genérico, te digo, no trata de no encasillarlo como un algoritmo o como una técnica, sino que es un nombre para hacer muchas cosas. Solamente que le ponemos barridos porque poner 50 temas diferentes es un poquito complicado. Ok, vale, gracias. Ok, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Cómo van con la clase? No, todo muy bien. ¿Les está gustando? Quito esto. Ya voy a dejar de compartir pantalla, ya son casi las 3. Ok. Ok, ahí está. Perfecto. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí por el momento? No, todo bien. Ok, chicos. Todo bien, gracias. Muy bien. Les voy a dejar un ejercicio más. Los voy a dejar ahí en el canal de Discord. Eso lo checamos la siguiente clase. ¿Les parece bien? Entonces, si quieren resolverlo, implementarlo, no hay problema. Sino ya con que me tengan la idea de de que entendieron el problema, ya con eso estoy más que bien y ya nos peleamos con el código juntos aquí en la clase. Gracias. Vale, está bien. Sale, cuídense, chicos. Gracias. Gracias. Bonito fin de